Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo. Las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por mayoría la minuta de reformas a la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones proveniente de la Cámara de Diputados, apodada por periodistas y analistas como Ley Televisa Doring, en referencia al legislador panista Federico Doring que propuso estas reformas. Las reformas privilegian la autorregulación de los concesionarios de radio y televisión en materia de derechos de audiencias, mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se queda solamente con facultades de vigilancia en materia de derechos de las audiencias y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes. Según las reformas, cada concesionario deberá emitir libremente un código de ética y no estará sujeto a convalidación o revisión previa o posterior del IFT o de alguna autoridad. Mismo designarán libremente al defensor de la audiencia. Uno de los puntos más criticados de esta ley por parte de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la información, como la Asociación Mexicana para el Derecho a la Información, artículo 19, y la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, es que abre la posibilidad de violentar la prohibición absoluta establecida en el artículo 6 constitucional para presentar como información u opinión lo que en realidad es publicidad. En También Opinamos, conversamos con la maestra Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, quien también es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. En 2015 se desempeñó como defensora de las audiencias en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Maestra Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, la AMDA. ¿Cómo está? Gracias por la entrevista. Muy bien, al contrario, gracias por la oportunidad de difundir algunas problemáticas que son importantes para todos y todas. Ya tenía un ratote que no nos veíamos en ese espacio, por eso nos da mucho gusto conversar con usted. El tema que hablaremos sin duda es muy importante y muy relevante para quienes somos audiencias en los medios de comunicación y preguntarle en torno a este posicionamiento que ha hecho esta asociación que usted preside, pues cuál es el contexto en que se da esta decisión del Senado, de senadores, de hacer modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿En qué momento se da esto? Bueno, si hablamos del contexto, tendremos que decir que lamentablemente es un contexto en el cual se ha violado absolutamente los contrapesos de nuestro sistema político. ¿A qué voy? El Ejecutivo Federal y el Senado de la República habían interpuesto controversias constitucionales precisamente contra los lineamientos sobre defensa de las audiencias. Estas controversias no habían sido aún desahogadas, es decir, la Suprema Corte de Justicia no se había pronunciado aún. ¿Y qué es lo que hace el Senado? Ante el temor de que el fallo de la Suprema Corte de Justicia pues fuese adverso, han preferido modificar la ley de una manera abrupta, rápida, sin posibilidad de diálogo, sin posibilidad de deliberación con especialistas, con sociedad civil, en menos de 24 horas, violando procedimientos incluso del propio Senado. Y uno se pregunta por qué tanta rapidez para aprobar estas modificaciones cuando hay tantas y tantas iniciativas durmiendo el sueño de los justos. Lo que vemos aquí es evidentemente, o podemos deducir, una presión de los concesionarios comerciales en un contexto electoral, donde ningún político quiere estar mal con los principales medios de comunicación porque suponen que la buena relación que tengan con estos medios les va a redundar en votos o en una mejor imagen mostrada por estos medios de comunicación. Entonces, pues es lamentable porque estamos ante una relación de contubernio donde el Congreso parece que trabaja en favor de sus propios intereses o de los intereses comerciales, pero nunca de las propias audiencias. Maestra, esto que usted nos menciona, ¿cómo puede afectar en la tarea periodística de los periodistas que trabajan en estos medios
en un momento electoral como usted menciona? Mira, más que afectar a los periodistas, afecta en realidad a las audiencias. ¿Por qué lo digo? Cuando los concesionarios comerciales defienden la libertad de expresión, a veces en el discurso uno puede malentender que están defendiendo la libertad de expresión de periodistas, pero la verdad es que están defendiendo su libertad como concesionarios de mantener la línea editorial, el enfoque y el perfil que más les acomode por los intereses que puedan tener con determinados grupos de poder o políticos. Y lo quiero aclarar porque finalmente los periodistas en nuestro país tienen muy pocas libertades, tienen un rango de acción muy reducido, tienen muy pocas garantías precisamente para poder desarrollar su trabajo de manera profesional. Los periodistas habrían tenido en esta ley, evidentemente, cuando menos algunas garantías que los concesionarios habrían tenido que respetar, pues porque están en ley, y que a veces generan que los periodistas pues no hagan un trabajo tan diligente precisamente por presión de las propias políticas de los concesionarios. ¿A qué voy? Es típico que en contexto electoral se confunda la opinión con la información, sobre todo cuando los periodistas son connotados o reconocidos o son imágenes muy familiares en la pantalla. El que los derechos de las audiencias estableciera que se tenían que proporcionar elementos para hacer esta diferencia, pues era también una garantía para los periodistas. En este momento, ya sin este derecho, ya con este derecho abrogado, pues muchas veces la conducta que vemos por parte de los profesionales de la información se desprende precisamente de los intereses de los concesionarios comerciales, y entonces vemos un trabajo poco diligente donde se mezcla los datos duros con la parte editorial, con las opiniones de una manera tan entreverada que las audiencias no tienen elementos para poder discernir y dan por ciertos comentarios que en realidad son eso, son solo opiniones o comentarios. Maestra, nos ha dicho algunas de las modificaciones que se ha dado en la ley federal, pero nos gustaría que nos dijera qué otras modificaciones se dieron en estos hace unas semanas que afectan a las audiencias. Las modificaciones más importantes es la derogación de dos derechos principalmente, que es el tener elementos precisamente para poder diferenciar opinión de información, pero también se diluye el derecho de contar con elementos para diferenciar publicidad de información. Digo que se diluyen porque este derecho es constitucional, entonces no lo podían abrogar como en el caso de opinión e información, pero lo diluyeron de esta manera. Los lineamientos del IFT indicaban una forma estandarizada, consensuada de proporcionar ese elemento. Se tenía que poner un símbolo cada que se tratara de una publicidad o de un mensaje publicitario. Ahora los concesionarios pueden elegir cómo van a proporcionar esos elementos. Entonces, si uno decide que va a ser una raya morada y otro decide que va a ser un azul, las audiencias no vamos a saber qué significa ese elemento. Y al no estar estandarizado, al no estar consensuado, pues se diluye absolutamente. Además, solamente va a aplicar para noticiarios y no para toda la programación. Y sabemos que en épocas electorales los programas de revista, por ejemplo los programas de revista matutinos que son muy vistos, de repente tienen como por arte de magia a políticos en la cocina o dando consejos o platicando con los conductores, y en esas pláticas que parecen inofensivas se mezclan informaciones que finalmente inciden o creen que pueden incidir en el voto. El problema aquí es que no dejan o no se dan elementos claros para que uno pueda distinguir dónde hay alguna adquisición de información, dónde hay publicidad, dónde hay opinión y dónde están los datos duros y la información, por ejemplo, ¿no? Hay otros derechos que también se ven diluidos, que sería un poco más complejo de explicar, pero que sí pierden asidero legal. Por ejemplo, en el numeral 10 del artículo 256, que es donde están los derechos de las audiencias, se establece en ese numeral que son derechos de las audiencias todos los demás que se deriven de la propia ley. Nosotros en la asociación habíamos derivado más de 30.
Bueno, pues resulta que ahora en ese numeral dice que todos los derechos que se deriven de otras leyes, no de la propia ley de telecomunicaciones. Eso deja fuera, por ejemplo, la alfabetización mediática. Entonces, se pierden, digamos, pues por este cambio de redacción, algunos otros derechos. E insisto, pierden su asidero legal, pero nosotros deberíamos estar conscientes que al ser derechos humanos, son derechos inherentes y que la Constitución protege a los derechos humanos y da un nivel de protección o un nivel igual a la Constitución a toda la doctrina de derechos humanos. Entonces, la verdad es que podemos defender ese derecho, pero por supuesto se ve diluido y pierde ese anclaje que tenía en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Otra cosa que se pierde es la supervisión y vigilancia por parte del IFT. El IFT, por supuesto que no tenía atribuciones excesivamente punitivas, pero sí, al ser el garante y el vigilante de que funcionaran bien las defensorías de las audiencias, pues era eso, una garantía de que si algo no estaba funcionando como se debe, pues las audiencias tenían una instancia donde acudir, los defensores tenían una instancia donde acudir, y además el IFT ponía reglas de juego parejas y transparentes. Ahora, quitándole esas atribuciones, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un estado de excepción. ¿Por qué? Porque así como quedó la ley, el medio de comunicación establece las reglas a través de su código de ética. Es como si fuese el poder legislativo, es decir, decide cuál es la normatividad, pero además también decide cómo la va a aplicar y decide también cómo va a rendir cuentas. Entonces, no hay ningún organismo garante que realmente proteja, porque el defensor de las audiencias, ahora como está la ley, va a poder ser designado por el concesionario, por el tiempo que decida el concesionario, puede ser removido por el concesionario. El IFT no puede opinar sobre si es un defensor adecuado o no, si hay conflicto de interés o no con el concesionario, va a reportar como quiere el concesionario, va a contestar en el tiempo que quiere el concesionario, es decir, todo, y además ese defensor va a actuar de acuerdo al marco del código de ética y no de acuerdo al marco legal. Eso es absurdo, porque entonces resulta que, insisto, el concesionario pone las reglas, decide cómo se aplican, es decir, es el legislativo, el ejecutivo, pero además también decide si aplica o no el resolutivo del defensor y cómo lo va a difundir. Entonces, al final está todo en manos del concesionario, es absolutamente autorregulatorio, y no tenemos nada en contra con que las defensorías sean autorregulatorias. De hecho, surgieron así, son un mecanismo autorregulatorio. El asunto es que qué sentido tiene tenerlo en ley si es autorregulatorio. Y finalmente, si se puso en ley adoptando el modelo corregulatorio, es porque los medios de comunicación aquí en México no habían tenido nunca la disposición ni la intención, ni tuvieron, han tenido décadas para establecer estos modelos autorregulatorios y no lo han hecho. Un modelo autorregulatorio surge de la propia conciencia del medio, y aquí no estamos seguros que los medios tengan esa conciencia. Al final lo van a hacer porque se estableció en ley, pero una ley que al final ha dejado o ha renunciado al modelo corregulatorio para volver a un modelo autorregulatorio, es una cosa realmente ridícula, porque insisto, ¿para qué pones un modelo absolutamente autorregulatorio en ley si es absolutamente autorregulatorio? Y pues claro que las defensorías se ven debilitadas, porque las defensorías de las audiencias, contando con los lineamientos de actuación claros sobre tiempos de respuesta, sobre cómo transparentar las respuestas, pues ahora mismo queda sujeto a las condiciones o a las características que se impongan en los propios medios. Maestra, con esto que nos comenta, ¿queda en riesgo la figura de la Defensoría de las Audiencias? Mira, la figura de la Defensoría de las Audiencias, como hablábamos, es una figura autorregulatoria. ¿Qué quiere decir? Que surge de la voluntad del propio medio donde va a actuar el defensor. Durante décadas, desde el 67, está la figura tal cual la conocemos ahora, desde hace más de un siglo, digamos con algunas diferencias, pero con un germen muy similar. Es decir, no es una figura nueva y ha funcionado perfectamente a nivel autorregulatorio en muchos lugares del mundo, sobre todo en Europa. No tendríamos por qué dudar
de que funcione. De hecho, aquí en México, los medios públicos como Canal 11, por ejemplo, como Radio Educación, tenían la figura desde antes que entrara pues en vigor la ley. No es que ya digamos que no va a funcionar porque se debilitó absolutamente en el marco de la reforma que tuvimos en materia de telecomunicaciones. Puede funcionar, pero puede no. Es decir, va a depender de la voluntad del propio medio. Puede haber medios que realmente estén conscientes de que un defensor es una figura que le puede ayudar a mejorar la calidad de los contenidos, que puede ser un puente con la audiencia, que no es un censor, que es la conciencia ética del medio y que está ahí por el mismo motivo que uno esperaría que estuviera el colectivo de trabajadores en un medio, es decir, para cumplir con su función de servicio público. Si hay esa conciencia, seguramente no importa si la ley marca determinadas cosas o no, el propio medio va a atender al defensor y va a apoyar al defensor para que pueda realizar su labor de manera adecuada. Pero queda libre albedrío, porque resulta que si un concesionario no tiene ningún interés y pues cumple con nombrar un defensor porque tiene que cubrir el requisito, pero no le da ni las herramientas ni el apoyo y de entrada elige a un defensor con el que tiene conflicto de interés y al que trata como subalterno y la idea es nada más cumplir con contestarle al público, pero como con una mirada de cumplir un requisito sin realmente ahondar ni mejorar los procesos de calidad en la información, pues entonces no sirve. Y lo que hicieron los senadores o los congresistas es renunciar a su obligación de proteger a las audiencias y dejarlo pues al gusto, contentillo, a la voluntad, a la decisión de los concesionarios. Habrá defensores que funcionen bien, habrá defensores que no. Maestra, en el boletín, en el comunicado que publicó Lambda, hay una parte que me llama mucho la atención, es que lo compartimos en la cámara, en el video lo podrán ver ahí para que lo chequen. Dice así: es falaz el argumento de que las modificaciones tienen el objetivo de proteger la libertad de expresión. Los derechos de las audiencias no solo no se contraponen a la libertad de expresión, son una vertiente del derecho a la información. Al defender los derechos de las audiencias se define la dimensión social de la libertad de expresión, que de hecho lo comentaba anteriormente. Y esta duda que surge, bueno, ¿qué peligros se corren con la presencia de este argumento, de este dicho, por algunos analistas y por algunos senadores? La libertad de expresión ha sido tomada como bandera por los concesionarios durante muchos años para evitar la regulación. Cualquier cosa que sea regular va contra la libertad de expresión. Tenemos que partir de que todas las empresas, hagan lo que hagan, tienen que estar reguladas. ¿Por qué? Porque todas pueden tener implicaciones en la vida social. Es decir, no podríamos permitir que una empresa que fabrique lo que fabrique arrojara desechos tóxicos en los ríos sin ninguna regulación. No podríamos permitir que sacara productos sin ningún control o norma de calidad que pues fuera un fraude para quien lo compra. Es decir, todas las empresas están reguladas. Esto ha sido un pretexto de los medios de comunicación para evitar la regulación. ¿Por qué lo digo? Porque la libertad de expresión, cuando decimos que tiene una dimensión social, es que partimos de que quien difunde es el medio de comunicación, pero resulta que los que estamos del otro lado, los públicos, no somos receptores pasivos, tenemos derecho también a expresarnos. La expresión social es la que genera pluralidad, diversidad y esa posibilidad de libertad de expresión mía como audiencia se ve vulnerada cuando, por ejemplo, en los noticiarios no hay apertura para todo tipo de fuentes. Ahora voy a poner un ejemplo sencillo. Yo como mujer me gusta verme reflejada en los medios de comunicación o representada en los medios de comunicación de una manera digna, pero también multifacética. Es decir, si solamente se entrevista a mujeres cuando son víctimas o para que den consejos de cocina, pero no se les consulta cuando se trata de especialistas, por ejemplo, y siempre son hombres los especialistas que son
consultados, en ese momento están atentando contra mi libertad de expresión porque no está la expresión de las mujeres en diferentes aspectos de la vida pública. Cuando hablamos de derechos de las audiencias, hablamos de precisamente esa pluralidad, esa diversidad que debe verse en los productos mediáticos, y que si no se cumple, si en los productos mediáticos se discriminan a los homosexuales o se discriminan a los pueblos originarios o se discrimina por condición de pobreza o por condición de vida como discapacidad, entonces se está atentando contra precisamente la expresión de esos colectivos, porque se les está discriminando, no se está retomando su voz, ni se les está dejando participar, ni se les está representando. Evidentemente no todos podemos estar en el micrófono, pero quien esté en el micrófono tiene la obligación de intentar que la representación digna de todas las personas esté en los contenidos. Cuando tú como generador de contenidos creas una historia de ficción, pero está llena de estereotipos que pueden conducir a la discriminación de diferentes colectivos históricamente vulnerados, pues sí se está salvaguardando tu libertad de expresión como generador de contenidos. Pero ¿qué hay de la libertad de expresión de todos esos colectivos que no tienen acceso al medio y que tú estás vulnerando porque no estás tomando en consideración ni su sentir, ni te estás acercando, ni estás investigando, ni estás intentando establecer diferentes perspectivas dentro de tus contenidos? Es de eso cuando hablamos de la dimensión social de la libertad de expresión. Si los concesionarios creen que la libertad de expresión es solo suya, pues ese es un gran problema. La libertad de expresión es de todos y todas, y cuando no hay una pluralidad en el discurso, pues evidentemente se está atentando contra la libertad de expresión de nosotros, que somos la ciudadanía, y que no por no tener una concesión de medio de comunicación tenemos que renunciar a ella, porque además ellos están explotando un bien nacional, es decir, un bien que también es de todos, que es el espectro radioeléctrico. Entonces, con lo que nos acaba de decir, podríamos interpretar, y se lo pregunto para ver si no estamos malinterpretando, ¿se subestiman las audiencias por parte de los concesionarios? Por supuesto, las audiencias son miradas por los concesionarios comerciales regularmente como mercancía. ¿Por qué digo como mercancía? Porque nosotros no somos los clientes son las empresas que se publicitan en el medio, y nosotros somos la mercancía porque somos los puntos de rating, es decir, las audiencias que vemos esos canales somos la mercancía porque nos venden, es decir, te pongo aquí a este público de 2 millones para que tú te anuncies. Nos ven así, nos ven como mercancía. Lo único que les interesa es que sea más y más gente la que vea el contenido, y no les importa si son contenidos que a lo mejor son vistos por el morbo, por el impacto que pueden generar, pero que van en contra de los derechos de las personas, porque van en contra de la dignidad de las personas, porque vulneran a lo mejor su privacidad, porque esos contenidos impactantes a lo mejor están colaborando a que siga discriminado un grupo que ya históricamente ha sido vulnerado. Maestra, como decíamos al inicio, tuvimos la oportunidad de conversar por ahí de diciembre de 2014, o sea, algún rato, y hablábamos de ese tema un poco más general, sobre el tema de los derechos de las audiencias, y déjenme preguntarle de aquel 2014 al 2017, ¿cómo ha visto a las audiencias? ¿Cree que ya conozcan más sobre ese tema, se han apropiado, se han empoderado, o todavía hay que trabajar en la materia? No, pues claro que hay que trabajar muchísimo en la materia. Los derechos de las audiencias son desconocidos, y la mayor parte de las audiencias, si tú les preguntas, lo que te van a decir es que no son menores de edad, que no necesitan defensores, porque solemos pensar de manera individual. Queremos que nos dejen hacer lo que queramos y decimos, y si yo no quiero verlo, pues le apago y ya, no necesito un defensor. El problema es que los que son vulnerados en esos discursos van a seguir siendo vulnerados aunque yo le apague. Que el hecho de que ante un contenido sexista yo le apague a la televisión no va a quitar el contenido sexista, y no va a evitar que se siga normalizando el sexismo, y que entonces yo en mi vida cotidiana siga sufriendo el sexismo, porque el medio de comunicación lo ha estado normalizando. Por supuesto, si tuviéramos una mirada un poco más colectiva y dejáramos de ensimismarnos en pensar en mis gustos, en lo que yo quiero, en lo que yo puedo, en lo que yo deseo, o en esta idea de que mi autonomía es intocable, pues entonces veríamos las cosas de diferente manera.
Porque además un defensor no es un censor, es decir, tiene responsabilidad, se habla de responsabilidades ulteriores. Es decir, un defensor no puede evitar que algo se transmita. Lo que hace es, sobre lo transmitido, emitir un posicionamiento, sobre todo si ese contenido puede ser perjudicial para algún colectivo. Cuando hablamos de discriminación, por ejemplo. Entonces no es un censor porque realmente la información sale, pero el defensor nos ayuda con su posicionamiento, con su recomendación, a que tomemos conciencia, que nos sensibilicemos sobre eso que vemos y que a lo mejor nosotros decimos que es nuestro derecho, pero que en realidad es un contenido que por ser vulneratorio puede estar normalizando cosas que se nos rebotan, porque al final en nuestra vida cotidiana las vamos a sufrir. Una sociedad que tiene contenidos en sus medios de comunicación que son discriminadores y que no son inclusivos, pues claro que es producto de una sociedad que no es inclusiva, pero que esos medios de comunicación, en lugar de ayudar a que, pues, digamos, podamos trascender eso, nos ancla todavía a seguir siendo discriminadores y a seguir siendo no inclusivos, claro, pues porque está normalizado. Maestra, sin duda ese tema es importante y precisamente por eso pues, tenemos la oportunidad de conversar con usted. Pero ¿cómo viste en los diversos medios el tratamiento que le han dado a este tema? Pues, ¿cómo crees? O sea, si la mayoría de los medios comerciales son los que más vemos y los medios comerciales son los que no querían tener esta regulación, pues evidentemente el relato que nos van a dar sobre lo que pasó es un relato que pone al Congreso casi como un héroe porque se dio cuenta que se había equivocado, que había sobreregulado, que había atentado contra la libertad de expresión y que ya, digamos, reconsideró, recapacitó e hizo lo correcto. Por supuesto que no van a dar otra versión, por supuesto que a mí no me van a entrevistar en Televisa. Y de eso precisamente es cuando hablamos de los derechos de las audiencias, que hay un discurso hegemónico, que los medios deciden quién tiene la voz, a quiénes escuchamos, y no hay manera de que haya pluralidad, otras perspectivas, diversidad. Hay un control del decir y eso es grave porque entonces nos quedamos con una sola versión, con la versión de ciertos grupos que son privilegiados y que obviamente les conviene que siga siendo esa versión. Ni para exigir el derecho de réplica. No, bueno, al final si no te aluden directamente, pues no puede funcionar el derecho de réplica, porque además tenemos una ley de derecho de réplica con muchas carencias, problemática, que no es expedita y que no lo permite, porque en su momento también lo dijimos, una ley de derecho de réplica debería permitir prácticamente que cualquiera que quisiera aportar a un tema pudiera ser consultado sin necesidad de que sea ofendido, pero pues nuestra ley de derecho de réplica implica que tiene que haber falsedad primero y para que proceda una réplica, porque ni siquiera la pura ofensa lo permite, tiene que haber falsedad. Pero qué tal cuando si no se trata de falsedad sino de otro punto de vista, otra manera de abordaje, otra manera de verlo. La ley de derecho de réplica no nos permite eso y eso está muy mal, porque debería existir la posibilidad precisamente de replicar. No se trata de una ley de rectificación, se trata de una ley de réplica. Deberían de ponerle ley de rectificación en todo caso. Maestra, aparte de ser usted presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, es catedrática en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cómo ve el ambiente en una facultad que tiene la carrera de Ciencias de la Comunicación en la universidad que prepara a comunicólogos y periodistas? ¿Se está hablando de ese tema? ¿Hay un interés en los estudiantes, en los docentes sobre el tema? Mira, la verdad es que yo siempre he dado clase porque si algo me devuelve la esperanza en el mundo es tener contacto con los jóvenes. Los jóvenes tienen todavía siempre muchas ganas de cambiar las cosas que ven mal. Por supuesto que están interesados, no tanto como quisiéramos porque es un tema nuevo incluso para los docentes y no es fácil irlo filtrando. Afortunadamente, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues estamos estrenando plan de estudios y ha habido posibilidad de incorporar algunas materias importantes. Por ejemplo, yo doy una materia o imparto una materia que se llama Periodismo, Ética y Derechos Humanos y claro que hay posibilidad de incorporar estos temas, de reflexionarlos y hablarlos. Ayer mismo estuve invitada por la secretaria académica de la Universidad Panamericana a dar una clase en la Universidad Panamericana.
Yo siempre estoy disponible para ir a otras universidades y creo que me he recorrido casi todas las de la capital y algunas del interior de la República, precisamente porque nos interesa difundirlo. Claro que hace falta todavía pues que permee más, no todos los docentes conocen de qué va este tema, no en todas las universidades es un tema prioritario o importante en este momento como sí debería serlo, pero pues hemos ido trabajando yo creo que hemos avanzado bastante con respecto a, por ejemplo, inicios del milenio. Creo que sí se ha avanzado, se va avanzando poco a poquito, pero se va avanzando. ¿Cuáles serían los retos, tanto en la academia como en la AMDA, como los propios defensores de las audiencias, para que la ciudadanía pues los apropie y se empodere de estos derechos y bueno, pueda ejercerlos? Mira, nuestro reto siempre ha sido la alfabetización. ¿A qué voy? Hemos visto siempre a la Defensoría de las Audiencias como una figura que tiene sobre todo un objetivo pedagógico, es decir, tiene una tarea pedagógica que realizar, independientemente de la ley, independientemente de la voluntad de los medios, independientemente de los contextos políticos, de los vaivenes que pueda tener el contexto sociopolítico nacional. Lo que hacemos es precisamente difundir los derechos de las audiencias y trabajamos en esta pedagogía, en esta alfabetización mediática, en esta idea de que todos debemos tener herramientas para poder ser audiencias críticas. Pues ¿por qué? Porque en realidad uno aspiraría a que las propias audiencias con su consumo realmente pudieran regular en buena medida lo que el Estado no se ha atrevido y lo que el Estado no está garantizando, y que las audiencias se negaran cada vez más a mirar contenidos que sean vulneratorios para el otro, que comiencen a tomar una posición de respeto hacia el otro y que reflexionen sobre la dignidad del otro antes de el propio impacto o gratificación emocional que pueda tener un contenido altamente impactante o espectacularizante. Las propias audiencias podemos ir regulando. Si al final lo único que les interesa a los concesionarios comerciales es la ganancia, pues entonces a través de precisamente el no ver esos contenidos, tal vez podamos conseguir un cambio sustantivo. Maestra, estas modificaciones que ha habido en la ley, ¿pueden modificarse, puede revertirse lo que se hizo? Sí, por supuesto. Si el Instituto Federal de Telecomunicaciones asumiera su obligación de defender su autonomía, establecería una controversia constitucional. Los propios senadores, si se junta un 33%, podrían promover una controversia constitucional, así como se hizo con la ley Televisa. Claro que se podría echar hacia atrás estos cambios. De hecho, hay por ahí también un análisis que hace una abogada experta en telecomunicaciones, que es Irene Levy, que también señala que no forzosamente las controversias constitucionales que se habían interpuesto han quedado sin materia, que si el IFT decide no abrogar los lineamientos sobre defensa de las audiencias, echarlos a andar y que entren en vigor, que la Suprema Corte de Justicia tendría que pronunciarse y finalmente podríamos tener un elemento de contrapeso a la arbitrariedad que ha generado el Senado. Pero bueno, el asunto es si los senadores o si el IFT van a hacer lo que les toca, y si no hacen lo que les toca, nosotros como ciudadanía deberíamos ampararnos, y si el amparo no funciona, debemos seguir peleando y debemos buscar que de nuevo se reforme la ley. Al final, así como se reformó para retroceder, puede reformarse para avanzar. Y de hecho, por el principio de progresividad de los derechos humanos, es inconstitucional lo que pasó. Una ley no puede ser regresiva. Si ya se habían ganado derechos, no pueden quitártelos después de que se han ganado. Pero pues es otra de las arbitrariedades que hizo el Congreso. Pues maestra, veamos qué pasa. Ya lo ha dicho, en el IFT, en el Senado y en la Suprema Corte está ese tema, y pues también de las audiencias y quienes promueven estos derechos. Yo le agradezco nuevamente que nos haya dado la oportunidad de conversar, de conocer este tema importantísimo que nos atañe a todas y a todos, y pues muchísimas gracias, maestra. No, muchas gracias a ti. Esto es Después de la Noticia, el espacio de También Opinamos, donde entrevistamos a los protagonistas y analistas de la información para entender los sucesos de México y el mundo.